Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como país, es lograr el desarrollo humano. Y el logro de este desarrollo humano de todos los habitantes del Paraguay, sin lugar a dudas, se requiere de una serie de condiciones, entre las que podemos mencionar como condición necesaria la economía, sin lugar a dudas. Ahora bien, la economía paraguaya, desde mi punto de vista, se encuentra en un laberinto y en una incertidumbre. Laberinto en tanto no sabemos realmente cuál es el camino, cuál es el rumbo, ¿no? Que básicamente, y me refiero a los tomadores de decisiones, a la clase política, cuál debe ser el rumbo que deben precisamente tomar. Y por otro lado, incertidumbre porque ni siquiera nos preocupamos por lo que va a acontecer el próximo año, sino cómo irá la economía en el resto de este año. Antes de presentar a mis invitados, quiero compartir con ustedes un par de cuestiones. En primer lugar, la situación de pobreza. 1.951.020 personas se encuentran en situación de pobreza. Representa el 26,9% de la población. Es decir, 27 de cada 100 ciudadanos no tienen las condiciones mínimas para lograr el desarrollo humano. Otro dato preocupante, el 49% de la población escolar se encuentra en situación de pobreza. Y la pobreza es una condición, si se quiere, determinante para lograr la calidad educativa. Otra cuestión, la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto para este año 2022 es apenas del 0,2%. Un dato no menor, la inflación acumulada a septiembre de 2022 es del 7,1%. Y como si todos estos datos no fueran suficientes, se suma el estudio del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio del 2023 en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, con algunas asignaciones que están haciendo los integrantes de esta comisión, que genera bastante preocupación en la ciudadanía. Nos acompañan hoy en Visión País para este análisis la doctora Verónica Serafini, investigadora de CONACYT. Muy buenas noches, Verónica, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches y gracias por la invitación. También nos acompaña hoy en Visión País para colaborar con nosotros el magíster Amílcar Ferreira, analista económico. Muy buenas noches, Amílcar, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Un gran gusto también compartir contigo. Un saludo a Verónica y a la audiencia. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. Ya a la vuelta, el laberinto y la incertidumbre de la economía paraguaya. ¿Hay alguna salida? ¿Se puede hacer mejor la tarea? De eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Se sigue hablando, cuando nos referimos a la economía, de la pandemia o incluso de la pospandemia como causante de la situación de la economía paraguaya. Por eso quisiera brevemente hoy preguntar a nuestros invitados, ¿qué nos dejó la pandemia como lección para la economía, Verónica? Bueno, yo disiento con tu afirmación de la pandemia y la situación económica post pandemia. Yo creo que
el problema económico se empezó a ver mucho antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue profundizar los problemas e hizo que hoy todos veamos ese problema. Pero desde 2015, por ejemplo, ya se veía venir, se empezó a caer el ingreso laboral real por la inflación. Inflación de alimentos nosotros tenemos desde hace 10 años. ¿Cómo entender la inflación de alimentos? El aumento generalizado de los precios de alimentos. Ah, ya, perfecto. Que pesaba poco en el promedio, por eso no veíamos, porque los promedios estaban siempre por debajo de 2 dígitos, pero la inflación de alimentos ya era de 2 dígitos antes. Y sobre todo le afectaba a los niveles de menor nivel de pobreza, de menores niveles económicos, donde prácticamente el 60% del presupuesto es alimentos. Y los otros indicadores que se deterioraron fueron los de empleo. Empezó a aumentar la tasa de desempleo. A pesar del crecimiento económico, la informalidad no se modificó y la reducción de la pobreza se ralentizó. Esos ya eran signos de alarma porque teníamos crecimiento económico de más del 3%, que no es poco para cualquier país del mundo. Y eso se agravó, fue agravando la situación que ya se venía de antes, de los periodos de crecimiento del 5%, donde los niveles de empleo no habían mejorado la calidad del empleo. La pandemia lo que vino a hacer, y por eso creo que estamos en un punto de inflexión, es decirnos hasta aquí llegamos. Y si nosotros no revertimos y no hacemos cambios estructurales, ya no vamos a volver a la normalidad, que era muy negativa, sino que ya vamos a empezar probablemente a retroceder a los avances que teníamos, que ya retrocedimos con la pandemia. Creo que tenemos el gran desafío hoy de discutir los grandes cambios económicos que están muy vinculados a los cambios sociales. No hay crecimiento económico sin capital humano, sin educación, sin salud. Sin mejoras en otros ámbitos. Y se nos agrega otro gran tema que no estaba en la agenda antes de la pandemia, que es la crisis climática. Quiero volver sobre esos temas, Verónica, en una próxima intervención. ¿Cómo calificarías, Amílcar, las decisiones del Poder Ejecutivo? Tomo simplemente como referencia y aclaro a ambos invitados el tema de la pandemia, porque siempre se toma como causante de la situación de la economía, y me pareció esa precisión que hizo Verónica. No, espera un poco, anterior a la pandemia ya se dio la situación, pero reitero, los tomadores de decisiones siempre como excusa prácticamente plantean la cuestión de la pandemia, incluso la pospandemia. En concreto, ¿cómo calificaría las decisiones del Poder Ejecutivo de la situación de pandemia y pospandemia vinculado con la economía? Bueno, creo que la pandemia desnudó un montón de falencias que tenemos en términos de, por ejemplo, registro, información. Inicia la pandemia en marzo del 2020, nos encerramos, ¿verdad? Al igual que gran parte del mundo, nos encerramos, las medidas, digamos, de cuarentena, y eso hace que, especialmente en la economía urbana, cayera drásticamente el movimiento, la actividad de ciertos sectores de la economía que son grandes generadores de empleo, ¿verdad? El comercio en general, la gastronomía, toda la economía vinculada a eventos, los cines, en fin, todos los lugares donde se diera cierta aglomeración, y eso tuvo un profundo impacto en el empleo, ¿verdad? Tanto en el nivel de empleo, en la cantidad de gente empleada, como también en el nivel de ingresos de las personas que, incluso no habiendo perdido su empleo, vieron afectados sus ingresos. 1 de cada 10 paraguayos, según estadística del INE, 1 de cada 10 paraguayos que componen la población económicamente activa que trabaja, perdió su trabajo. 333.000 personas. En ese contexto, digamos, de donde claramente de la noche a la mañana se genera una situación social complicada, porque ya Paraguay es un país, digamos, donde 3 de cada 4 personas en edad de trabajar son cuentapropistas, ¿verdad? Son ya sea o profesionales independientes o tienen una pyme, y solamente 1 de cada 4
tienen un empleo formal, están en la seguridad social, etc. Esos 3 de cada 4 tienen ingresos variables, por decirlo de otra forma, viven del día a día. Y muchos de ellos, otra vez, por la pobreza, digamos que lastimosamente todavía arrastramos, yo le agrego pobreza y también población de bajos ingresos, que quizás no están debajo de la línea de pobreza, pero de todas maneras... Son vulnerables, digamos. Vive justo, digamos, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando se presenta esta situación de pandemia, esa gente de la noche a la mañana o pierde su ingreso o ve disminuido su ingreso, porque como te dije, son ingresos variables, por definición viven del día a día. Y bueno, ante esa situación, quizá el aspecto positivo es que Paraguay tenía, digamos, en ese momento buenas credenciales en los mercados internacionales, lo cual le permitió salir inmediatamente, ya después de marzo, inmediatamente iniciada la pandemia, a gestionar financiamiento externo para poder solventar con eso todos los gastos que implicaba la pandemia, sanitarios por un lado y una parte de eso también de ayuda social. Se implementa el sistema, el PTU, ¿verdad? De ayuda directa a las personas. Y bueno, yo creo que dentro del panorama general que caracteriza a Paraguay, de mucha también escasos recursos, ¿no?, que tiene el Estado, un Estado que ha apostado por una baja presión tributaria, que bueno, tiene algún aspecto positivo, pero de competitividad, pero también hace que el Estado sea muy débil, ¿verdad? Y bueno, se implementó a través de mecanismos de transferencia digital. Yo creo que se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Un registro rápido. En ese momento el Estado no sabía tenía la plata, pero no sabía ni cómo entregar ese dinero, ¿verdad? Y bueno, se fue así improvisando, digamos, soluciones, y yo creo que lejos de ser óptimo, pero bueno, alguna ayuda se le dio a las personas, ¿verdad? Bajo ciertos parámetros que se definieron. Después, en el capítulo de las compras públicas, creo que al inicio hubo buenas intenciones, digamos, de comprar, de dotar al sistema público de todo lo requerido, ampliar las terapias, etcétera, pero muy rápidamente se cayó en vicios de corrupción. Y eso me parece que vino a embarrar toda la cancha. Y según lo que cuentan muchos funcionarios, ¿verdad?, que trabajaron incluso en esas áreas, después ya hubo como lo que llamamos miedo escénico. Producidos esos episodios de corrupción, ya nadie quería comprometerse, y eso otra vez vino a retrasar todo. Y bueno, Paraguay, si miramos indicadores como por ejemplo la compra de vacunas, la gestión y compra de vacunas, Paraguay fue el último, junto con Venezuela, el último país, digamos, el menos exitoso, versus las cifras que alcanzaron países. En el otro extremo están Uruguay y Chile, que fueron los países más exitosos en conseguir vacunas. Paraguay, y yo creo que parte de la explicación es ese miedo escénico que te dije, bueno, hubo corrupción y ya todo el mundo tenía miedo, apostó solamente al mecanismo COVAX, y después el mecanismo COVAX lastimosamente resultó un fracaso, ¿verdad? Los laboratorios, los grandes laboratorios del mundo, que fueron los que desarrollaron las vacunas, privilegiaron negociaciones directas con los estados, y aquellos estados que, digamos, hicieron una apuesta más diversificada, no poner todas las fichas en el COVAX, sino poner algo en el COVAX y además abrir canales de negociación directa con laboratorios, fueron los países que tuvieron más éxito en conseguir vacunas y en avanzar en ese porcentaje de población vacunada. Yo me acuerdo de una foto ya unos meses, un poco después, cuando ya Uruguay y Chile estaban en niveles de 80% de su población vacunada, Paraguay estaba como en 35%. Junto con Venezuela eran los países con menor tasa de vacunación. Entonces, creo que en ese aspecto, y redondeo con esto, fracasó, digamos, la gestión, lastimosamente, por esos episodios de corrupción. Y en el otro aspecto yo le daría un término medio, ¿no?, de la distribución de ayuda social. Ya. Quiero volver sobre el tema de la corrupción porque no es una cuestión menor, obviamente, cuando hablamos de la economía. Verónica, habías hablado de problemas estructurales. Precisamente cuando te refería al tema de la economía, y que esto hay que entenderlo no solamente a partir de, digamos, de la situación de pandemia, sino es mucho anterior. ¿Cuáles son esos problemas estructurales que tiene la economía paraguaya en relación con la demanda social? Yo creo que en primer lugar la falta de diversificación productiva en términos de la demanda de la aspiración de trabajos, de mejores empleos, tanto en calidad como en nivel de ingresos. Y también, como dijo Amílcar, en términos de reducción de la volatilidad económica.
tanto micro como macro. Si nosotros vemos, una de las características más importantes de nuestro crecimiento económico es la volatilidad, y si vemos eso mismo a nivel micro se replica y tiene que ver con el empleo. Entonces, yo creo que uno, la diversificación, y dos, la base productiva con muy poco valor agregado. Tenemos muy bajo nivel de industrialización, teniendo unas enormes potencialidades de industrializar más nuestra economía por lo que nosotros mismos producimos. Y hoy, bueno, estamos viendo todo el problema alimenticio, es porque estamos importando alimentos desde hace también unos 10 años, dependemos de otros países. Y el otro factor estructural que tiene que ver con el empleo es la educación. La educación no solamente de los niños y niñas, sino también de las personas adultas. Gran parte del trabajo en Paraguay de los trabajadores no tiene educación media. Y eso no está en la agenda, y no vamos a poder, por un lado, industrializar o avanzar en una estructura productiva con más valor agregado si nos solucionamos eso, pero si nosotros nos vamos solamente al tema educativo, ¿dónde van a trabajar esas personas que se eduquen más si nuestro modelo no absorbe, no genera empleos de calidad? Entonces, ahí hay la necesidad de que converjan objetivos educativos con objetivos económicos. Y ni hablar de otros aspectos que tienen que ver con los datos que diste hoy de pobreza, como por ejemplo el problema de salud, que es uno de los determinantes de la pobreza, porque al no haber sistema de salud, y bueno, y la pandemia lo demostró, tuvimos que encerrarnos, muchas personas en edad de trabajar murieron, eso no estamos calculando tampoco. Que tiene que ver también con capital humano. Capital humano no es solamente educación, es también salud y es también protección social. Así que tenemos ahí un gran desafío de reformas en el ámbito económico y social necesarios para cambiar la trayectoria del desarrollo humano, como dijiste al inicio. Ahora, Amílcar, se sigue citando a Paraguay como un referente de la región en términos de macroeconomía, que supuestamente porque quiero escuchar tu explicación, supuestamente gozamos de buena salud y de cierta envidia incluso de los países vecinos. Me refiero a lo que fue en situación de pandemia Brasil, Argentina. Y puntualmente mi pregunta, ¿cómo calificás la situación de la macroeconomía en Paraguay? Sí, Paraguay ciertamente ha tenido logros en ese componente que es como un prerequisito importante ciertamente para el desarrollo, pero absolutamente insuficiente, porque algunos dicen, si solo hay equilibrio macro, es como una tranquilidad, pues es también la tranquilidad de un cementerio, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, es un logro de la sociedad paraguaya el haberse puesto de acuerdo, generar un consenso alrededor de la idea de los equilibrios macro, ¿verdad? De la responsabilidad fiscal por un lado, por otro lado el Banco Central independiente, ¿verdad? Una moneda estable, una inflación baja, todo eso son precondiciones sumamente importantes porque generan un clima, digamos, de estabilidad propicio para que a continuación prospere la economía, prosperen las inversiones, etc. Pero ahora hay que trabajar eso, ¿no? Entonces, en línea un poco con lo que decía Verónica, el modelo económico, digamos, puede ser más inclusivo o menos inclusivo, ¿verdad? Dicen que la exageración es la lupa de los argumentos. Entonces cuando uno quiere darle énfasis a un argumento, apela a la exageración, es un recurso. Voy a apelar ahora a ese recurso. Te voy a ejemplificar lo que quiero decir. Vamos a suponer que en Paraguay, todo el Paraguay solo se dedica a plantar soja, sin que esto implique ningún concepto negativo al respecto, ¿verdad? Claro, Yo claro. no estoy cuestionando. Pero en ese Paraguay no entramos todos. Porque por la naturaleza de la actividad económica, una actividad intensiva en capital, genera poco empleo, genera ciertamente una producción que se exporta, pero en ese modelo no entramos todos. Gran parte de la población no va a estar conectada a esa economía. Vayamos ahora a otro extremo. Vamos a suponer que todo el Paraguay se dedica solo a plantar stevia. Ahí sería lo contrario. Por la naturaleza de la actividad, que es una actividad minifundiaria, que requiere, por eso no hay
nadie tiene 1000 hectáreas de stevia. Los cultivos más grandes de stevia que hay en Paraguay son 4 hectáreas, por ejemplo, ¿verdad? Es un cultivo muy intensivo en cuidados, se requiere personas, genera mucho empleo por el cuidado que requiere. Entonces ahí más bien habría que quizá importar trabajadores para atender todo ese Paraguay monocultivo. Estoy exagerando, pero nada, entonces dependiendo del modelo económico, incluye más gente o no incluye a toda la gente. Entonces, Paraguay tiene ciertas precondiciones o ya escalones que ya ha subido que permiten dar el siguiente paso, lo que mencionaba Verónica, la industrialización. Yo creo que ya hoy somos ya una economía fuerte, sólida, ganadora en producción de commodities, pero si solo nos quedamos ahí, eso no permite que todo el Paraguay trabaje, se beneficie, ¿verdad? Y sea incluido en esa economía. Es una economía que incluye a un sector, pero luego no genera, digamos, beneficios para el resto. Si nosotros diéramos el siguiente paso, te lo voy a poner en lenguaje simple. Por cada dólar invertido en lo que es producción de commodity, el trabajo en finca, la primera escalón, se genera un empleo, digamos, y por cada dólar invertido en el siguiente escalón, que sería la industrialización, es 10-1 la relación. Si vos, por ejemplo, nosotros somos grandes productores de granos, ¿cierto? Esos granos, la siguiente cadena sería alimentar animales, por ejemplo, de hecho, la soja que se exporta de Paraguay a los destinos a los cuales va, China principalmente, a través de Argentina, es para alimentar pollos y cerdos en grandes criaderos, que luego esos pollos y cerdos van a frigoríficos, ¿verdad? Que ahí ya el número de empleo aumenta. Cuando más eslabones le agregas a la cadena, hay más empleo, se vuelve más interesante. Esos frigoríficos, digamos, procesan la carne que luego le entregan a industrias que producen productos alimenticios terminados. Después tenés, por ejemplo, un nugget de pollo en un envase atractivo en un supermercado. Ahí termina. Entonces nosotros, si fuéramos capaces de transformar nuestra oferta exportadora, dejar de ser un simple productor y exportador de commodities, a ser un gran productor de alimentos, hacer realidad esa frase que siempre escuchamos, pero que yo digo que no es cierto, de que somos un gran exportador de alimentos. Hoy somos un gran exportador de materia prima. Ojalá fuera cierto, ojalá hiciéramos realidad. Esa sería una economía muy inclusiva. Si nosotros le agregáramos esos eslabones, porque te repito, las relaciones son 10, 15, 20-1 por el número de empleo que genera. Un pequeño ejemplo hoy es la maquila, ¿verdad? Que es un sector industrial que viene, digamos, de países vecinos, toma ventaja de la competitividad que encuentran en Paraguay y es intensivo en empleo. Cada fábrica de maquila que se abre genera miles, cientos, miles de empleos, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo de lo que la industrialización podría generar. Y repito y cierro con esto, en ese camino Paraguay sería una economía mucho más inclusiva. Y le agrego algo que también mencionó Verónica, también el tema del modelo productivo en el sentido de diversificar la producción. Y quiero darte un pequeño ejemplo nomás para graficar. Hace poco me enteré de un proyecto productivo en el Guairá, donde a partir de un paraguayo que fue al exterior, estudió, hizo contactos y ahora trajo y montó este emprendimiento. Están produciendo tomates con alta tecnología, con sistemas de riego que trajeron también del exterior, con una semilla especial, ¿verdad?, que logran duplicar prácticamente la productividad normal que hay en Paraguay en tomate. Además de eso, firmaron un contrato con una empresa extranjera que ya le compra toda la producción. Es 100% para exportación. Me contaba que están teniendo mucho éxito porque la tierra, el clima es propicio realmente. Y similar a la tecnología que utiliza Israel, por ejemplo, para hacer lo mismo en tierras que antes eran desiertos, ¿verdad? Y me decía que están pensando ahora en un tema de escalar ese proyecto, dándole todo ese paquete tecnológico a productores que en su propia finca, en 1, 2, 3 hectáreas, puedan hacer para luego comprarle toda su producción y exportar. Ese, por ejemplo, te da un ejemplo de qué interesante sería un modelo de diversificación, pero con alta tecnología. No la diversificación también otra vez porque termina en baja productividad, sino es, digamos, ya con una tecnología que a ese pequeño productor le haga competitivo y eficiente. Eso también generaría mucho empleo. Al escuchar a Verónica hacer el análisis de los problemas estructurales de la economía paraguaya y a Amílcar del modelo de economía o inclusivo o excluyente, me recuerda el libro de Bernardo Klichberg, Una economía con rostro humano. Es lo que realmente necesitamos. ¿Cómo lograr eso? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell
¿Cómo lograr un modelo inclusivo dentro de la economía y esta convergencia de la que nos hablaba justamente Verónica en el bloque anterior? El tema, digamos, de que se tiene que generar fuente de empleos, se necesita formación de capital social, capital humano, ¿verdad? Que ahí, por supuesto, estamos hablando no solamente del sistema educativo, sino también del sistema de salud. ¿Cómo lograr eso, digamos, esa convergencia, Verónica, en un país donde, además de la pobreza, tenemos algo más grave aún, que es la desigualdad, ¿no? Bueno, ahí yo te diría que lo primero que hay que hacer es poner en la agenda la desigualdad. Uh-huh. Si uno mira las políticas públicas en Paraguay, ninguna considera la desigualdad. Partimos del supuesto de que no existe, nos concentramos en la pobreza, Uh-huh. cuando que el problema más grave que nosotros tenemos, y la pobreza es producto de esa desigualdad, no aceptamos. Uh-huh. Tenemos niveles de desigualdad de la tierra, por ejemplo, que son de los mayores del mundo. Desigualdad del ingreso, desigualdades de género. Uh-huh. 50%, casi 50% de las mujeres estudia y no puede entrar a trabajar. Ahí hay jóvenes, nunca hubo niveles educativos. Si comparamos cómo consiguieron trabajo, nuestros padres hace 20 años tenían mucho menor nivel educativo que el que tienen hoy sus hijos, y sus hijos no consiguen empleo tampoco. No consiguen buen empleo. Entonces ahí tenemos ni hablar de las desigualdades territoriales. Muchas de las desigualdades territoriales que están generadas por el propio sistema de financiamiento basado en royalties por zona, en lugar de, y en el tema educativo eso se ve muy claro. Muchísimos recursos a algunos departamentos por ser zona afectada, mientras que hay otros que no son zona afectada que reciben mucho menos recursos. Te puedo interrumpir ahí, Brenma. Me decían ahí que, como está establecido, como dice Verónica, Uh-huh. de que hay unos royalties, digamos, que privilegian ciertas regiones, me dice, ya se da un fenómeno de sobreinversión en esos lugares, Uh-huh. porque siguen recibiendo, ya invirtieron todo lo que podían, y entonces hay otras zonas que quizás si se redireccionara, pero lo cual no se hace, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya empiezan a inventar otros usos porque ya se da un fenómeno de sobreinversión con esos recursos, porque perpetúa, digamos, Uh-huh. al tener esa distribución y al exigirle que tienen que invertir en infraestructura educativa, quizás ya está toda la infraestructura, pero sin embargo hay otros lugares del país donde se caen las aulas. Uh-huh. Y como no se cambia la distribución, perpetúa esa situación. Eso Claro, nomás quería interrumpir. Claro, pero tampoco se está pensando, por ejemplo, en otra infraestructura educativa como la educación inicial, que sigue siendo necesario. El 80% de los niños de educación inicial todavía está fuera del sistema. Y hoy nos dicen que los primeros 1000 días y el preescolar son fundamental para los logros educativos. También hay que mover un poco y empezar a pensar cómo reducir las brechas. Uh-huh. Y poner objetivos explícitos. Cuando nosotros decidimos, cuando el Estado paraguayo decidió mejorar la cobertura de agua, mejoró la cobertura de agua. Cuando decidimos hacer una reforma educativa para ampliar la cobertura educativa, hemos podido ampliar la cobertura educativa. Cuando hemos decidido ir hacia un modelo económico agroexportador, se consiguió, nos guste o no nos guste, fueron políticas. Todo nuestro diseño institucional económico está centrado para ese modelo. Entonces, si nosotros vemos las políticas y vemos los resultados, sí hemos conseguido a partir de la política pública. Pues eso hay que revisar ahora y hacer lo que es necesario. Y tenemos instrumentos, tenemos políticas, hay mucha evidencia a nivel internacional de qué funciona y qué no funciona, que tenemos que estudiar cuánto de eso sirve. Tenemos que estudiar las cadenas productivas que tienen potencialidad. Paraguay está envejeciendo y no hay servicios de cuidado para las personas mayores. Ahí hay un potencial de mercado laboral muy importante. Los ODESUR nos mostraron el potencial que tiene Paraguay como país receptor de turismo
de eventos, de un montón, pero ¿qué políticas hay para eso? Y son políticas altamente absorbentes de mano de obra calificada, pero para eso tenemos que también decidir hacia dónde ir con la calificación y cómo calificar. Pero son casi, no son medidas que son difíciles de tomar, ni de pensarlas, ni de diseñarlas. La cuestión es que tenemos que decidir cambiar este modelo económico y eso implica un pacto, porque cada vez que hablamos de cambiar algo, surgen un montón de sectores en contra en todos los ámbitos. En cada ámbito podemos hacer un análisis de actores y vamos a encontrarnos con resistencias, y esas son las resistencias que nos llevan al status quo. Ni hablar del sistema de seguridad social, que es uno de los factores que también definen las desigualdades, porque tenemos pensiones para personas mayores en el quintil más pobre y tenemos jubilaciones subsidiadas en el quintil más rico. Entonces también tenemos ese gran desafío. Ahora, Sí. el tema político, Amílcar, porque por mucho tiempo en el ámbito de la economía se instaló de que es una cuestión tecnocrática, de que los políticos no tenían nada que hacer en el ámbito económico, se tenían que dejar guiar, digamos, por los técnicos. A ver, por suerte se va superando. Tengo la leve impresión de que eso se va superando, por lo menos en nuestro país. La economía es un asunto político, es una decisión, digamos, política. Y ahí sí manifiesto mi preocupación como varios de los ciudadanos, ¿verdad? Porque la clase política que tenemos tiene que decidir este cambio, esta renovación, esta innovación de la que ustedes están hablando, y no veo claridad en los planteamientos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿a qué jugamos entonces en este escenario? Mira, pasa que la política, al igual que la economía, es un fenómeno que se da en el marco de una sociedad. De cierta manera, tanto la política como la economía son el reflejo de lo que es esa población, ¿verdad? La calidad de la política, la calidad de la economía tiene directa relación con características de esa población. Una de ellas, muy importante, el nivel educativo promedio. Yo, digamos, en mi propia experiencia, viví casi 10 años en Costa Rica, un país en el que hice mi posgrado, que junto con Uruguay y Costa Rica son los dos países, digamos, con más alto índice de desarrollo humano en América Latina. Y es interesante ver un poco cuáles son las diferencias, que son muy sutiles a veces, cuáles son las diferencias de un país latinoamericano también, pero con un nivel educativo promedio más alto. La economía de Costa Rica es casi el doble de la de Paraguay, igualmente la economía uruguaya. Como te decía, las diferencias son sutiles. En términos generales, el título sería "Todo funciona mejor". Desde cuestiones que uno podría decir que son intrascendentes, no tan importantes, como por ejemplo el respeto a las normas de urbanidad, ¿verdad? El respetar la fila, el respeto a las normas de tránsito, cuestiones como esas funcionan mejor, empiezan a funcionar mejor en un país que eleva su calidad educativa. Por otro lado, la política también funciona mejor en un país ya con un nivel educativo más alto. La gente es más exigente, es más consciente de su realidad, vota mejor y también castiga, ¿verdad?, a aquellos políticos que, digamos, no están a la altura de lo que ya esa población exige, ¿no? Yo me acuerdo que en Costa Rica, cuando era estudiante, cuando vivía allá, había un canal que transmite las sesiones del Congreso. Entre paréntesis, en Costa Rica es unicameral, no tienen, justamente para no hacer un gasto político muy alto, tienen solamente Cámara de Diputados. Y a mí me daba sana envidia ver la altura y la calidad de los debates en el Congreso de Costa Rica. Y finalmente la economía también funciona mejor, ¿verdad? Como te decía, tiene directa relación con la calidad. Por ejemplo, Finlandia es un país que tiene 5,5 millones de habitantes y tiene el territorio equivale al 70% del territorio de Paraguay. Es un país más pequeño en territorio, con la desventaja de que gran parte de su territorio, gran parte del año está cubierto de hielo y además tiene menos población. Sin embargo, su Producto Interno Bruto es 10 veces el de Paraguay. Entonces, en términos medios podemos decir que
finlandés promedio es 10 veces más productivo que el finlandés paraguayo. Ahora bien, el nivel educativo promedio de la población finlandesa es probablemente también 10 veces más que el nuestro. Exagerando, voy a apelar nuevamente a la exageración y pido disculpas a la audiencia, ¿verdad? Yo me había fijado, por ejemplo, en ambos países, volviendo al ejemplo de Costa Rica, tanto en Costa Rica como en Paraguay hay emprendedores, ¿verdad? Yo creo que el nivel de emprendedorismo, de ganas de emprender, es el mismo. La diferencia está en la calidad de esos emprendimientos. Mientras que, y acá exagero y pido disculpas, la idea promedio que se le ocurre a un emprendedor paraguayo es más o menos una playa de auto, una bodega, una lomitería, son todos, digamos, emprendimientos de baja sofisticación. Yo en mi estadía ya he visto qué tipo de emprendimientos surgen en Costa Rica. Por ejemplo, uno que me llamó la atención fue, ellos tienen un sector de producción de plantas ornamentales, lo que son azucenos, más o menos similar a lo que está en esa calle Isla de Francia, donde hay viveros. Ellos tienen un sector de su economía de producción de plantas, toman, digamos, las plantas exóticas de sus bosques, los reproducen en viveros, y entonces producen, por ejemplo, un helecho, así impresionante, y lo convierten en un producto de exportación producido por pymes. Esa pyme que nace en Costa Rica, al inicio ya tiene página web. Ahí es donde te das cuenta del nivel de sofisticación, ¿verdad? De la población más educada. Página web, está en español y en inglés, ya tiene un motor para que la persona del exterior que ve ese lecho en su web pueda ahí mismo comprar. Y luego te vas a Manhattan, a un departamento ahí en Nueva York, ves un helecho, ese es un helecho exótico de Costa Rica, porque desarrollan la marca, también lo venden como algo exótico y costó $500. Entonces, digamos que la calidad de los emprendimientos, de las pymes que surgen cada año, su conexión al mundo es diferente. Y todo eso es reflejo de su nivel educativo promedio. Una población más educada es una población que piensa diferente, mira al mundo de manera diferente y todo lo que emprende también es más sofisticado. Probablemente un campesino que está con la asada, ¿verdad? Ahí con su emprendimiento, si ese mismo campesino tuviera un nivel educativo más alto, quizás estaría pensando ya en, no, bueno, ¿qué pasa si aplico riego? ¿Qué pasa si, digamos, la calidad de su emprendimiento sería más alta y por ende generaría más riqueza? Vale decir, nuestro problema radica básicamente en el bajo nivel educativo que se refleja en todos estos fenómenos, la economía, la política, el respeto a las normas de urbanidad, y la economía finalmente también, ¿verdad? En emprendimientos de baja sofisticación. Por eso que la educación es la política de largo plazo. Yo clasifico en 3 categorías. Hay políticas de corto plazo, ¿verdad? Que no solucionan nada, pero alivian los subsidios, por ejemplo, alguna ayuda a la población. Eso no te va a solucionar, pero bueno, permite ganar tiempo. Después están las políticas de mediano plazo. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Que crean ciertas condiciones para que las áreas se desarrollen. Pero vos igual más perfectamente podés tener una ruta hermosa y al costado gente pobre. Claro. Tampoco resuelve. Es importante, pero tampoco resuelve. La política que realmente resuelve y transforma un país a largo plazo es la educación. Yo le agregaría al lado de la salud, porque para poder estudiar también hay que estar sano, hay que estar bien alimentado, etc. Pero realmente lo que transforma, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el más alto nivel educativo que podamos. Ojalá que cada generación le dé a sus hijos una educación que permita que esa generación supere a sus padres. Sí, Verónica. Agregar un factor común de esos 3 países, Uruguay, Costa Rica y Chile, Finlandia, sí. Finlandia son los países más iguales en sus respectivas regiones. Ahí está el criterio diferenciador, digamos. Yo creo que la educación sola, sin un objetivo, y el ejemplo que ponía antes, ¿qué pasaría en Paraguay si nosotros nos ponemos de acuerdo y conseguimos garantizar educación media universal para todos los jóvenes y educación media para todos los adultos? ¿Dónde irían a trabajar? Si no hay políticas, no, el país está sumamente, no está diversificado. Hay otros aspectos que hacen que esa educación se traduzca en mayores oportunidades. Y el caso más concreto es el de las mujeres, que conseguimos estudiar en Paraguay, pero no hay cambios en términos económicos, ni conseguimos mejores empleos, ni conseguimos... ¿Puedo contestar? Ahí es donde está ahí es donde entra el concepto de desarrollo humano. No son solamente las capacidades las que hacen, también tener la oportunidad
de volcar esas capacidades. Y para ir al tema del nivel económico, del nivel educativo alto, nosotros tenemos un sector público de un nivel educativo relativamente alto. Es por eso que no se puede comparar lo que gana un funcionario público hacia el aire con lo que gana un trabajador en el sector privado. Sin embargo, no nos están dando respuestas, y las políticas que están surgiendo y las respuestas que están surgiendo desde nuestro sector público no dan respuestas a la desigualdad. Siguen siendo políticas que benefician a un sector de la población. Miremos nada más el tema de infraestructura y el área central. ¿Qué infraestructura pensada en los últimos años benefició al trabajador o a la trabajadora de Asunción y Central? La única que existió, que fue el Metrobús, fracasó. Por eso es que la educación tiene también sus límites si nosotros no modificamos o no hacemos algo que vaya más allá en términos económicos. Me permite, porque tengo que cumplir con mis anunciantes, Sí. a la vuelta de la pausa, Amílcar, porque Hacemos el pimponeo. ahora me quedo, exactamente, pero ahora me quedo mucho más preocupado. La propia viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, aquí en Visión País, dijo que en los próximos 3 años tendremos 270.000 más o menos egresados de la educación media que no van a adquirir las competencias básicas si hoy no hay una innovación dentro del sistema. Eso no es una cuestión menor. Y lo que dicen los invitados también, no podemos plantear una transformación educativa, una reforma, ¿verdad?, del sistema educativo sin un modelo país. Eso está clarísimo. Y sin embargo, no me vengan ahora que el Paraguay 2030 es un modelo de país. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Siempre suelo afirmar que la educación por sí sola no va a generar los cambios sociales deseados, pero tampoco sin la mediación de la educación no es posible hacer los cambios sociales. Entonces no se trata simplemente de apostar por la educación, sino de definir el modelo de educación. Por eso algunos, incluso, digamos, investigadores, sostienen de que para poder reformar la educación, innovar, tenemos que también, sin lugar a dudas, configurar un modelo de país. En ese contexto del tema de la apuesta por la educación, Amílcar, quedó pendiente algo que querías puntualizar. Sí, la apuesta por la educación, la gran apuesta que va a transformar un país, porque, repito, los países son procesos culturales, son procesos, digamos, están en todo momento en un estadio de evolución, entonces van cambiando, ¿verdad? No porque hoy estemos en esta situación significa que siempre va a ser así. Y entonces hay que entender eso, en qué etapa del proceso estamos y lo importante es ir avanzando. La educación para la economía, ¿verdad? Yo recuerdo aquella anécdota de que cuando al inicio de este gobierno se quiere impulsar, darle más fuerza al plan de obra pública, no había ingenieros. Y en un momento dado surgió una propuesta de traer ingenieros de España, 200 ingenieros, traerlos de España que trabajen. Entonces es muy importante la educación para la economía, que también esa política de educación considere cuáles son las realidades y las necesidades del mercado laboral y en cierta manera estimule, ¿verdad?, la formación. Fíjate que, por ejemplo, ahora, a mí me da pena que en Asunción últimamente se ha incrementado la pobreza. Uno eso lo ve, por ejemplo, no es una estadística, sino algo visual, la mendicidad en las calles, la cantidad de gente que limpia vidrios, etc. Y yo suelo mirar y ves, por ejemplo, jóvenes que están en perfecta condición física, da mucha pena, ¿verdad?, verlos ahí limpiando vidrio, vendiendo cualquier cosa. Y al mismo tiempo, yo que soy consultor y viajo por todo el país, veo, por ejemplo, en Concepción, ahora por todo el boom económico que está iniciando, el boom inmobiliario, no hay albañiles, no se consigue, ya están todos contratados y uno quiere construir algo y ya no hay. Entonces, fíjate cómo, están pensando traer de Brasil, probablemente gran parte de la construcción ahí se va a hacer finalmente con brasileños, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de eso, cuando al mismo tiempo hay gente acá sana, en perfecta condición física. Entonces ahí te da la desconexión entre la educación, que incluye también a la formación técnica, ¿verdad?, los oficios,
y las necesidades que el país tiene en esta etapa de su historia, ¿no? Ahora, Verónica, ¿querés algo puntualizar de lo que dijo Amílcar? Pero quiero agregarte ya algo también. El tema Becal, que hay una inversión millonaria, necesaria por cierto, pero sin una política pública. Yo digo, en este momento en que están contribuyendo los becarios, digamos, de Becal, precisamente para discutir el modelo de país, el modelo educativo que necesita el Paraguay. Bueno, y ahí tal vez cabe el comentario y tratar de unir con lo que decías de Becal. Hace unos años hubo un préstamo muy importante para formar albañiles, Electricistas, plomeros, herreros. Sí. Sí. Me tocó evaluar, estoy hablando de cuando yo recién había vuelto a Paraguay. No encontraba los beneficiarios de ese programa porque había sido muy bueno, un modelo de certificación de profesiones. ¿Estaban todos empleados, pregunto? ¿Estaban todos empleados? Estaban todos en el extranjero. En el extranjero. Formamos recursos para otro país. No, pasó con las enfermeras también. Claro, en un momento dado que fueron todas 5 España. generaciones de formación, de inversión pública en enfermería se fueron a España y a Italia. Y estos yo los encontré, los fui, busqué en Córdoba y en Argentina. ¿Y cuál fue el resultado? El cumplimiento de las normas laborales. Pagaban salario mínimo y tenían seguridad social. Lo mismo con el sector de enfermería que viajó a Europa. También es necesario generar el apego a la norma y a las normas que garantizan, porque la gente que estudia y que se forma no quiere ganar. Nosotros estamos, el 70% de la población en Paraguay gana menos del salario mínimo. Entonces también es necesario generar ese contexto de apego a las normas laborales de manera que todos nos beneficiemos. Y en el caso de Becal es un poco distinto, creo que porque mucha de la gente, por lo menos los que vienen con nivel de doctorado, vienen para la investigación. La universidad no les da y no hay espacio, no está abriendo concursos en la Universidad Nacional, que es el espacio, digamos, inicial, público, que es el que se podría beneficiar de manera directa, porque todavía tampoco las universidades públicas tienen muchos recursos para absorber desde el sector privado, si no está acompañado, por ejemplo, de Prociencia o de otros programas. Entonces ahí tenemos el primer problema. Y el segundo problema, si nosotros vemos los llamados en el sector público, están diseñados para que ganen personas que ya tuvieron experiencia en el sector público. No hay renovación entonces. No hay renovación o se hace, no sé, no quiero pensar que se hace el concurso para que entren los que ya estaban de manera como contratados. Entonces ahí hay que ver cómo también funcionan las instituciones. En el sector privado, las instituciones, el marco legal, laboral, y en el sector público mejorar los sistemas de contratación pública de manera a garantizar, premiar el nivel educativo y no tanto los años. Yo creo que tienen que ver con los marcos institucionales, y en el caso de Becal tiene mucho que ver también cuál es la conexión con el objetivo de docencia y de investigación de las universidades. Sí. Claro, y por eso hablaba justamente de la ausencia de una política pública de incorporación de esta gente que va a formarse en las mejores universidades del mundo, y a muchos de ellos hoy lo tenés desempleado, digamos, ¿verdad? Porque conozco muchas realidades. En 30 segundos, Amílcar, una reflexión final sobre todo el tema que hoy abordamos. Mira, volviendo a ese concepto que los países son procesos, yo soy optimista con respecto al futuro de Paraguay. Creo que a veces nomás la velocidad del cambio nos desespera porque es muy lento, no cambia, ¿verdad? Pero yo creo que vamos hacia algo mejor. Creo que estas siguientes elecciones son una oportunidad para que se dé también una renovación de la política, ya que toda esta gente que estudió, en fin, nueva, también sangre nueva, con ya un aspiracional también diferente, que quiere ya un país donde las cosas se hagan bien, se va a ir dando esa renovación y en esa visión de proceso también muchas cosas van a ir mejorando.
No quizá a la velocidad que queremos, pero creo que las cosas van a ir mejorando y vamos a ir cada vez construyendo un país mejor. Y en términos gastronómicos tenemos un menú interesante para elegir en las próximas elecciones, sobre todo en el ámbito legislativo. Y atendiendo a nuestro diseño constitucional, el poder que tiene el Congreso de la Nación, sin lugar a dudas, frente a los otros poderes, se puede pensar en algún cambio. Muchas gracias, Verónica, por colaborar con Gracias por nosotros. la invitación. Ya. Muchas gracias, Amílcar. Gracias, Francisco, un placer realmente. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. ¿Cómo superar el laberinto y la incertidumbre de la economía paraguaya? El análisis que hoy nuestros invitados realizaron, la autora Verónica Serafini, investigadora del CONACYT, y el magíster Amílcar Ferreira, analista económico, nos da no solamente esperanza, sino posibilidades concretas, porque plantearon algunas soluciones, ensayaron precisamente algunas propuestas. Entre ellas, manifestó Verónica Serafini que la experiencia precisamente de ODESUR nos enseñó de que Paraguay es un país potencial en términos de organización de eventos. Y probablemente aquí agrego, la ubicación geográfica y estratégica por ser el centro de Sudamérica, creo que eso podría beneficiarnos. Pero para ello, nos decía también Verónica, es importante que formemos recursos humanos. Por otro lado, Amílcar Ferreira nos decía que debemos revisar el modelo económico actual del Paraguay y sobre todo habría que pensar en un modelo inclusivo. Y sobre todo modelo inclusivo porque uno de los problemas más graves que tiene el Paraguay, aparte de la pobreza, tiene que ver precisamente con la desigualdad. Habló también de una experiencia concreta de emprendimientos con innovación tecnológica como una alternativa, como una salida precisamente a la problemática estructural de la economía paraguaya. Por suerte, vamos a tener una renovación de la clase política el próximo año y por tanto tenemos una gran esperanza para mejorar esta crisis precisamente por la que atraviesa la economía paraguaya. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.